programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, por los dones que Dios os ha otorgado por medio de Cristo Jesús, y es que por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en palabras y en conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don divino a los que esperabais la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él los conservará irreprensibles hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Cordial saludo, y nos alegra poder llegar hasta ustedes a través de esta cámara de televisión y poder llegar hasta sus hogares por la posibilidad que nos brinda Conecta en nuestra población y también para las redes sociales en internet. Hoy quiero invitarlos, como hemos venido haciendo algunos programas basados en el Catecismo de la Iglesia Católica, a que nos adentremos hoy un poco en el misterio de la Santísima Trinidad. Recordemos que este libro, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, está conformado por 4 partes. La primera parte es lo que creemos. La segunda parte, lo que celebramos. La tercera parte, lo que vivimos. Y la cuarta parte, lo que oramos. Y valga decirlo, que tal vez en otra oportunidad lo dijimos, es el compendio de toda la doctrina de la fe. En este libro del Catecismo de la Iglesia Católica no solamente está fundamentado en la Sagrada Escritura, sino también en el magisterio de la Iglesia, en los santos padres y en los grandes santos que han tenido que ver con el avance en la doctrina de la fe. Deberíamos, pues, los cristianos católicos tener fundamentalmente 2 libros: la Biblia, y ojalá sea una Biblia católica que tenga los 73 libros, y el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo tiene un índice temático. Entonces, si usted quiere estudiar o quiere saber qué dice la Iglesia
o qué dice la doctrina de la fe respecto a un tema concreto, no es sino ir al catecismo y buscar el tema en el índice temático, y allí lo manda uno a unos números y uno lee los números y saca las conclusiones. Entonces, valga la propaganda de decirles qué bueno que tengan el catecismo de la Iglesia Católica en sus casas para que lo lean y para que allí investiguen cualquier duda que puedan tener de la fe y de la doctrina de la fe. Pero también valga decirles que los cristianos católicos somos muy pobres en contenido de fe. El apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas que tenemos que tener razones de nuestra esperanza. Los católicos nos hemos quedado en la mera piedad popular y en los actos de piedad. Y por eso el católico no se preocupa por estudiar ni la Sagrada Escritura ni el magisterio de la Iglesia, y vuelvo a decir que el compendio o el resumen está en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese es un gran pecado que tenemos o que se tiene en la Iglesia, especialmente en el laicado. Y la razón fundamental es que el niño que se prepara para primera comunión, luego es desesperado prepararse para la confirmación y pare de contar. Pareciera ser que después de la confirmación ya no necesita avanzar más en el conocimiento y en la doctrina de la fe. Por eso algunos padres de familia, a mí me escandaliza cuando me dicen así: padre, ¿usted por qué no celebra la primera comunión y la confirmación para salir de eso de una vez? Salir de eso es considerar que estudiar y conocer la doctrina de la fe es una cosa gravosa, estorbosa, o sea, ya me libero de eso. Casi que así dicen algunos papás y algunas mamás frente a los niños cuando se preparan en la catequesis. Los católicos no se preocupan por estudiar ni siquiera la palabra de Dios, y por eso a muchos católicos les llega un protestante y con 2 o 3 citas bíblicas le derrumban su fe, y ese católico que ha sido un mal católico resulta siendo un buen protestante. Un mal católico es un buen protestante. Entonces, en la iglesia nunca sabían de Biblia, nunca leían, nunca hablaban, nunca cantaban, pero se pasaron a la secta y en la secta ya cantan, ya leen la Biblia y salen a predicar de casa en casa y en las calles y en las ciudades. Entonces, vamos a repasar un poquitico hoy el dogma de la Santísima Trinidad, que está en los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica a partir del 228 y en adelante. Allí vamos a encontrar algunos temas muy concretos de la Santísima Trinidad. Un primer puntico que hoy vamos a tratar de aprender es este. En el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento revelan a un Dios misericordioso y a un Dios que es Padre del pueblo, que cuida del pueblo. Y en el Nuevo Testamento Jesús viene a revelarnos quién es ese Padre. Y al finalizar, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, el mandato apostólico que le da a sus apóstoles es: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El contenido de la fe, o el dogma de la fe, el dogma de la Santísima Trinidad, que es un dogma de fe, contiene que hay un solo Dios en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, lo decimos en el credo
niceno-constantinopolitano que hacemos a veces. Ese es el credo largo que a veces la gente se enreda proclamándolo. El cortico es el que comúnmente rezamos, que es el credo apostólico. La Trinidad entonces, en primer lugar, es una. Aunque se manifieste como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, la Trinidad es una sola. Es una de las primeras características del dogma de la Santísima Trinidad. Un paréntesis para decir, dogma es una verdad de fe proclamada por el magisterio de la Iglesia y a la cual los cristianos católicos le debemos adhesión de mente y de corazón. Existe el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de la Eucaristía, bueno, de la Santísima Virgen hay 3 o 4 dogmas, en fin, verdades de fe proclamadas solemnemente por la Iglesia que los católicos nos adherimos a ello. Entonces, lo primero es que la Trinidad es una sola. Alguna vez yo le pregunté a un grupo de personas, ¿quién es la Santísima Trinidad? Y una de las personas me dijo que era una virgen. Otros que era una especie de paloma. O sea, a veces ni siquiera sabemos eso. La Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una sola. Son cada una de las 3 personas, es esta realidad. La sustancia y la esencia de la naturaleza divina es la misma. Son 3 personas en un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy interesante que nosotros aprendamos todo esto, porque desgraciadamente no lo tenemos o a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hagamos una pausa y volvemos dentro de un momento. Si quieres cuidar tu economía, ahorra pagando anticipadamente los servicios de todo el año. Accede al 10% de descuento en las tarifas de internet y televisión. Haz tus cuentas y verás el beneficio. Tus aportes están siendo bien invertidos. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Regresamos entonces, decíamos hace un momento que la Santísima Trinidad es una sola. Pues ahora digamos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 254, las personas divinas son realmente distintas entre sí.
distintas entre sí por su relación. Entonces voy a decir, dice el catecismo, el Padre es el que engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. ¿Procede es qué? Que viene del Padre y del Hijo. Por eso son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. El Padre engendra y Jesús es el engendrado y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. Por eso son diferentes, aunque, como vamos a decir enseguida, es uno solo. Entonces, primera cosita que hoy nos grabamos, la Santísima Trinidad es una sola. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Segundo, las personas divinas son realmente distintas entre sí, por las relaciones que hay entre ellos. ¿Cuándo empieza a ser padre? Cuando hay un hijo. ¿Cuándo hay un hijo? Cuando ya hay un padre. Y la relación que hay entre los dos, el Santo Espíritu. Y la tercera es que las divinas personas son relativas unas a otras. ¿En qué sentido? En que el Padre está todo en el Hijo, está todo en el Espíritu Santo, pero también en que el Hijo está en el Padre y está en el Espíritu, pero también en que el Espíritu está en el Padre y también está en el Hijo. Ese es el dogma de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Pero también nos dice el Catecismo de la Iglesia que nosotros identificamos a Dios por su manera de obrar. Y en un lenguaje más sencillo utilizamos estas tres etapas de la historia de la salvación. Dios Padre es el Creador. Dios Hijo es el Redentor, el Salvador. Y Dios Espíritu Santo es el Santificador. Entonces, en los numerales del 257 en adelante, el Catecismo nos explica que la obra de la Santísima Trinidad es propia de cada uno. Lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo. Pero cada uno está en los tres y los tres están en cada uno, ¿cierto? Pero entonces esa es la obra del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también están las misiones. ¿Cuáles las misiones? Son solamente del Hijo y del Espíritu Santo. La misión del Hijo es ¿cuál? Salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y la misión del Espíritu Santo es santificar al pueblo de Dios y es llevar a feliz término la obra de santificación de los hombres que empezó Jesucristo el Señor, el Hijo del Padre. Entonces, la Santísima Trinidad. Pero un poquitico más sencillo todavía es esto. San Juan en su primera carta dice que Dios es amor. Es la definición más perfecta de Dios. Dios es amor. Entonces, todo lo de Dios con nosotros se arropa en el amor. Y esa es la vida de todos nosotros. Por eso no es tanto preocuparnos por esta teología de la Santísima Trinidad, sino por dejarnos amar del Padre. Y valga decir que nosotros tenemos que aprender desde nuestros hogares a descubrir a Dios como amor, pero Dios también Trinidad. Lo aprendimos en nuestras familias. En mi casa, por ejemplo, siempre la bendición para salir de la casa, por ejemplo, al colegio, mi mamá siempre nos echaba la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno sale a un viaje, cuando se sube al carro para conducir, siempre cuando va a tomarse la sopa, uno bendice, Señor, gracias
por este pan o esta sopita que me das, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Lo más importante no es que aprendamos a entender todo el misterio de la Santísima Trinidad, sino a que descubramos y experimentemos que Dios es amor. Y que en el amor de Dios, o mejor, que Dios arropa todo en su amor. Porque, como dice por ahí alguien, Dios no tiene más que hacer que amarnos. Y es lo que Él hace. Y nos ama entregándonos a su Hijo Jesucristo. Entonces, esta fe trinitaria nuestra, ¿cierto? La fe trinitaria se expresa de una manera muy continua en cada uno de los actos de piedad, aún en las celebraciones eucarísticas. Mire, arrancamos en la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y terminamos la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo se hace es a nombre de ese Dios que es trino, pero que a la vez es uno. No dejemos esas costumbres tan bonitas que tenemos en nuestras casas. Enseñen a sus hijos siempre a eso, a bendecir la comida, a agradecer la camita, a agradecer el nuevo día, a santificarse, a santiguarse, para salir a trabajar, para salir a hacer un partido de fútbol. En fin, ustedes ven, por ejemplo, que en los partidos de fútbol muchos futbolistas tocan la cancha y después se santiguan. Están haciendo culto a Dios y están diciendo: Dios está aquí, Dios está conmigo. Y eso debería ser pues la costumbre de todos. Lástima que en muchos hogares ya ni los papás le dan la bendición a los hijos. A veces porque no tienen tiempo, a veces porque no se ven con ellos, y a veces porque se ha perdido la costumbre. Aprender a volver a ello, ¿no? Saber que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amor, y que como es amor, Él nos bendice, nos protege, nos encomendamos a Él, nos ponemos en sus manos, ponemos en sus manos nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro camino, en fin. Entonces, vuelvo a decir, qué interesante es que aprendamos todos a tener en nuestras casas el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque allí están todos los temas que nosotros queramos abordar desde la fe. En el numeral 261 el catecismo trae algunos resumen de lo que es todo este tema de la Santísima Trinidad. Leo, por ejemplo, 2 o 3. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Y un tercer elemento es que la misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y que el Espíritu Santo procede del Padre en cuanto fuente primera y por el don eterno de este al Hijo del Padre y del Hijo en comunión. Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo el mandato que Jesús le dio a sus apóstoles después, antes de la ascensión, según nos lo relata el Evangelio de San Mateo. No nos dejemos arrebatar la fe, conozcamos la fe. Eso es importante. A veces no sabemos siquiera por dónde vamos, ni qué tenemos que decir, ni por dónde tenemos que caminar en la fe. Además de eso, no nos quedemos solamente en los actos de piedad. Tengamos la posibilidad de estudiar la Biblia, de leerla, de conocer el catecismo, de preguntarle a los sacerdotes de su parroquia o catequistas
que le expliquen algunas dudas que tenga, para que la fe no sea una serie de incertidumbres, sino una certeza y una seguridad. Que nosotros también, como los primeros cristianos, escuchábamos de la primera carta a los Corintios que leímos ahorita al iniciar este programa, San Pablo siempre saludaba o se despedía de las comunidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor del Padre, de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, siempre esté con ustedes, siempre los bendiga. Esa debería ser también la costumbre para nosotros, y háganla y ténganla viva en su corazón. Recuerden pues, lo más importante es experimentar que Dios es amor, que es la definición más perfecta, es sentirme amado por Dios y es vivir lleno de su misericordia y de su amor. Le agradecemos pues que haya estado en sintonía con nosotros, sigan unidos a este canal y crezcamos en la fe y en la doctrina de la fe para que tengamos razón de nuestra esperanza. Que Dios Padre Todopoderoso les bendiga y les proteja siempre.